Jorge, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias. El informe se llama Pobreza Monetaria y Privaciones No Monetarias. ¿Qué implica en la Argentina ser un niño o un adolescente pobre que tenga privaciones no monetarias? Claro, nosotros, el equipo de trabajo abordó ambas temáticas, es decir, la pobreza, expliquemos primero qué sería la pobreza monetaria, es todas aquellas personas, niños incluidos, que viven en hogares que tienen un ingreso que no resulta suficiente para cubrir una canasta básica de alimento y algunos elementos más como transporte, vestimenta, etcétera. Esa es la manera oficial que tiene Argentina. El Estado argentino admite esa manera de medir pobreza y todos sabemos que eso estaba dando más o menos 27% para la población total, o sea, 27% de las personas en Argentina no cuentan con ingresos suficientes para cubrir esa canasta. Y el 42% de los niños que viven en hogares cuyos papás no tampoco pueden alcanzar esa canasta. Sí. ¿Qué agregamos nosotros en el estudio? A esa medición le agregamos una medición de privaciones no monetarias. Esto significa identificar niñas y niños en nuestro país que tienen alguno de sus derechos básicos, derechos garantizados por la Constitución Nacional, por la Convención de los Derechos del Niño, por la Ley de Educación, a ejercerlos de manera efectiva. Y nosotros lo que tratamos de localizar son privaciones en alguno de esos derechos básicos que pudimos medir con fuentes oficiales del Estado, que es la estadística que proporciona INDEC. ¿Privaciones como cuáles? Bueno, la lista que llegamos, digamos, el primer paso en este tipo de medición es detectar cuáles son los derechos Claro. que uno intenta medir. Y hay muchísimos derechos, como todos nos podemos imaginar. De eso podemos medir algunos que están levantados por la información estadística. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Fuimos a la encuesta permanente hogaria y vimos qué derechos podíamos medir. Y ahí surgieron una lista de 6, que es la que finalmente quedó, una lista de 6 derechos: derecho a la educación, derecho a una vivienda digna, derecho al saneamiento, a vivir en una vivienda que tenga un saneamiento básico, elemental, que tenga acceso al agua potable, a una vivienda libre de privaciones como estar cerca de un basural o vivir en una zona inundable, a la protección social, es decir, si se trata de niños que no tienen papás que tengan un trabajo formal o tener acceso, por ejemplo, a la asignación universal por hijo, a alguna prestación por parte del Estado. Esos son los derechos que detectamos y definimos como un individuo, una persona, un niño privado, aquella persona que no tiene al menos uno de esos derechos ejerciéndolos efectivamente. Jorge, son cifras tremendas, son cifras que duelen muchísimo. Estamos hablando de casi la mitad de los chicos y adolescentes del país en este estudio que realizaron ustedes junto a su equipo. ¿Qué repercusiones ha tenido esto a nivel nacional, a nivel oficial? ¿Han tenido algún tipo de respuesta? ¿Cómo reaccionaron desde el gobierno, por ejemplo? Sí, primero aclaro que este tipo de mediciones son bastante comunes en otros países, no así en la Argentina. En la Argentina recién están apareciendo y nosotros acercamos a la gente del gobierno esta inquietud. Hace ya mucho tiempo que venimos trabajando sobre esta temática. Este es el tercer informe en realidad. El primero lo presentamos en el año 2016. Y acá lo que estamos haciendo es, vos me decías, son cifras tremendas, sí, y estamos hablando de necesidades demasiado básicas, ¿no? O sea, acceso al agua potable, por ejemplo, o a un baño. Bueno, entonces intercambiamos con el gobierno una serie de opiniones, presentamos el trabajo en distintos ámbitos del gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, tuvimos contacto con los técnicos del gobierno, ellos aportaron algunas ideas, o sea, conocen perfectamente de qué se trata y ellos también participaron proporcionando ideas y leyendo el documento en sus versiones previas antes de que se dé a conocer a la comunidad. Jorge, en lineamientos generales, de manera sencilla, ¿cómo se realiza un estudio de estas características, con tanto dato, con tantos números y estadísticas?
Claro, si uno observa la página de INDEC, uno encuentra información acerca de estas dimensiones por separado, ¿no? O sea, por ejemplo, población que no tiene acceso al servicio de saneamiento de cloacas, por ejemplo, ¿no? O niños que desertan de la educación a edad temprana. Tiene estadística suelta. Esta metodología consiste en obtener una medida que le llamamos medida sintética, que es un resumen. Este 48% que ustedes daban en la introducción es como que junta todas estas cosas en un numerito y que nos permite tener una línea de base, un punto de partida. Tengamos en cuenta que Argentina firmó un documento, adhirió a lo que se llama Naciones Unidas Objetivos de Desarrollo Sostenible, que cuenta con una serie de puntos, de objetivos que deben ser logrados antes del año 2030. Estamos hablando de objetivos, objetivo número 1, erradicar la pobreza, y la meta de ese objetivo es, hacia el 2030, reducir a la mitad los niveles de pobreza actuales. Y en la Argentina hasta este momento no teníamos un valor de pobreza no monetaria, que Naciones Unidas es bastante enfático en eso, dice erradicar la pobreza en todas sus formas, o sea, no solamente la forma monetaria. Entonces nosotros necesitábamos ese numerito y lo que hicimos fue usar esa metodología de multidimensionalidad para poder obtener ese número que nos permite decir, bueno, acá estamos parados hoy y dentro de 12 años, que ya el 2030 está dentro de 12 años, digo, dentro de 12 años tenemos que bajar a la mitad de ese número, tenemos que bajar a la mitad del 38% que nos da la pobreza general de toda la población. Por eso nos parecía muy útil plantear esto ahora y ponerlo en la mesa y discutirlo y hablarlo y movilizar y sensibilizar a la población. Ahora, Jorge, perdón que insista, pero desde la metodología, ¿cómo se hace para llegar justamente a estos números que estamos viendo en pantalla y que usted está comentando? Bueno, lo que se hace primero es el listado de la tabla, o sea, de los derechos que se pueden medir. Después se hace uso de una fuente de información. Nosotros ahí lo que decidimos es trabajar con una fuente pública, es decir, que cualquier ciudadano puede hacer lo mismo que hicimos nosotros y va a llegar al mismo resultado, es replicable, cosa que no sucede siempre, por eso lo recalco. A veces salen encuestas privadas que uno no sabe muy bien de dónde sale la información. Claro. Datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo y que provienen de lo que se llama encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se hace con relevamientos más o menos sistemáticos en el país. Después lo que se hace es, una vez que se tiene la base de datos, se definen umbrales. Se dice, bueno, ¿qué se va a considerar una niña o un niño privado, por ejemplo, en educación? Y en esos umbrales nosotros distinguimos dos tipos de umbrales, un umbral de privación moderada y un umbral de privación severa. El umbral de privación moderada, para dar un ejemplo, en el caso educativo estamos tomando niñas y niños que van a la escuela, pero que van a la escuela en situación no regular, digamos, que están repitiendo un grado, que están con sobreedad, que volvieron a la escuela después de mucho tiempo, etc. Y privación severa, consideramos a aquellas niñas y niños que directamente no asisten. Entonces, bueno, ahí tenemos esa primera división. El resultado final, como ustedes podrán ver en el informe, nos da un 48% de la pobreza total, pero 20 puntos de esos 48 corresponden a privaciones severas. Y ese procedimiento lo aplicamos con cada una de las dimensiones. Por ejemplo, veamos el caso de agua potable. Una forma es la persona que consideramos que no está privada, es la que tiene un caño en su casa, abre el caño y puede tomar agua que sale de ese caño. Una persona que tiene privación moderada, estamos planteando aquellas viviendas que tienen el baño no dentro de la casa, pero sí dentro del terreno en el que habita, en el que está asentada la vivienda. Y una privación severa que la tiene fuera del terreno de su casa. Entonces, así vamos separando cada una de los umbrales de privación, y después lo que hacemos es calcular cuántos niños, niñas, niños y población en general, están en esas condiciones, tienen alguna de esas privaciones. Y ahí llegamos a contar como paso final esto que termina en una tasa que dice un porcentaje, o sea, del total de niños, 48, de 100 niños que hay en la población, 48 tienen algún problema en alguna de estas dimensiones con esos umbrales que definimos. Claro, describe una metodología cuyos datos son durísimos, son
son muy tristes, son realmente muy preocupantes, porque esos son los niños que van a formar parte de nuestro futuro, el futuro de nuestro país, que no están siendo educados, que no están siendo bien alimentados, que tienen graves problemas de saneamiento, por ejemplo. Quería preguntarle puntualmente, Jorge, por el sector de la provincia de Córdoba, ¿no? Ustedes van diferenciando las zonas en el país. ¿Cuáles son los graves problemas que afectan a nuestra provincia? Claro, cuando comenzamos a abrir la información, nos comenzamos a quedar sin datos que sean robustos, digo, porque se trata de una muestra, no estamos trabajando con un censo, que sería lo ideal, es tener muestra relevada toda la población, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros, no pudimos llegar a nivel de provincia o de aglomerado de ciudad, pero sí lo que hicimos fue llegar a nivel de región. Entonces, Córdoba forma parte de lo que nosotros llamamos región centro del país. Y lo que encontramos es que Córdoba está en una región que tiene una pobreza media, digamos. Recordemos el valor ese del 48%, es un valor promedio, ¿sí? Pero, por ejemplo, está la región de Gran Buenos Aires, que está por sobre ese valor promedio, cerca del 60%, y la región sur, que está muy por debajo de ese valor, que está cercana al 20% el nivel de la pobreza. Entonces Córdoba está en una situación intermedia. Y otra cosa que nos permite hacer esta metodología es detectar cuáles son aquellas privaciones o aquellas dimensiones que pesan más en cada una de esas regiones. Y uno lo que observa, que por ejemplo en Córdoba o en la región centro más específicamente, o de manera más general si se quiere, tienen serios problemas de saneamiento y de acceso al agua potable. Esas dos privaciones, esas dos dimensiones, le podemos llamar así, estarían explicando un poco más del 50% Qué contradicción, de la ¿no? Justamente claro. La provincia de Córdoba, una de las más irrigadas por ríos, problema de saneamiento y de agua potable. Claro. Una locura. Exactamente, justamente ese tipo de cuestiones, por ejemplo, uno dice, bueno, esto yo podría esperar en una zona rural. ¿Cuál es la región que está más privada? Buenos Aires, digo, que es la zona más urbanizada de toda la Argentina. O sea, ese tipo de contradicciones se encuentran, pero a montones, cuando uno comienza a analizar la información, o se derrumban algunos mitos que dicen, bueno, esta es la zona más rica de toda la Argentina, y uno encuentra que tiene la mayor cantidad de pobreza. Bueno, cosas como esas suceden. Y lo que nos pareció interesante también, independientemente de estas desigualdades territoriales, que son muy, pero muy interesantes y muy preocupantes, nosotros lo que encontramos es que hay fuertes diferencias entre grupos dentro de cada una de esas regiones. Por ejemplo, el caso de niñas y niños que viven en un hogar en el que su papá o su mamá tiene una inserción precaria en el mercado de trabajo. Estoy hablando de un trabajo informal, un trabajo por cuenta propia, algún trabajo inestable. Si tomamos ese grupo de niños, ese grupo tiene un nivel de pobreza que supera el 70%. O sea, estábamos hablando del 48% del promedio, y en ese grupo supera el 70%. Claro. Si entramos en el grupo de niñas y niños que viven con papás que no completaron la primaria, otro tanto, más del 70% del nivel de pobreza. Entonces se trata de grupos que son verdaderamente vulnerables y que están en una situación muy complicada. Bien, bueno. Jorge, agradecerte simplemente el contacto, ha sido muy claro explicando justamente en detalle el informe realizado por ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Eso es lo que una de las funciones que tenía este informe, lograr de que se difunda, que la población conozca estas cifras, y que por lo tanto de alguna manera cada uno desde su función y desde su posición pueda contribuir a que nos hagamos cargo de este problema que es urgente, porque como bien decías recién, hay chicos que están creciendo en la pobreza, la mitad está creciendo en la pobreza, claro, y la otra mitad está fuera de la pobreza. Pensemos qué va a pasar con esos niños cuando tengan edad de adultos y tengan que insertarse al mercado de trabajo. Tremendos datos. Muchas gracias, Jorge. Gracias por el un abrazo desde aquí, desde Río Cuarto, Córdoba. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.